Bueno, muchas gracias. Gracias al plenario de comisiones por esta invitación. Quiero decir que, bueno, yo soy periodista. Casi sin querer me he convertido en vocero de los grupos que defienden la vida, que defendemos las dos vidas. No me financia ni la Iglesia, ni a una ONG. Por desgracia, no me financia nadie. Lo que quiero hablar en principio es que este proyecto de aborto no solo despenaliza, sino que legaliza una situación, legaliza el aborto y por lo tanto al legalizarlo lo convierte en aborto libre e irrestricto. Al legalizarlo siempre algo que es ilegal y pasa a ser legal, indefectiblemente genera un incentivo para esta práctica. Es decir, una práctica ilegal que se convierte en legal pasa a estar incentivada y promovida. Asimismo, como se convierte en algo gratuito, que en realidad lo pagan todos los argentinos o los usuarios de las obras sociales o los usuarios de las prepagas, también crea un incentivo para que se aumenten los abortos. Por lo tanto, esto se ha verificado siempre que se ha legalizado el aborto en países como Uruguay, Estados Unidos o España. Siempre a partir de la legalización hay un crecimiento exponencial de la práctica de abortos. Esta ley además incentiva a practicar el aborto a las mujeres y penaliza al que lo obstruye. Incentiva también a los médicos, porque crea todos los incentivos y las presiones sobre el médico para que vaya directamente a la alternativa del aborto sin ofrecer ninguna otra alternativa. Y penaliza también a los médicos que la obstruyen. Este aborto ofrece solamente a la mujer una sola alternativa, que es el aborto. No hay ningún tipo de consejería que tenga por objeto en esta ley evitar el aborto. Solamente se informa a la mujer de la vía y de los métodos que se siguen para abortar al niño y no se le crea ningún incentivo para que pueda seguir adelante con su embarazo, contradiciendo a muchas organizaciones no gubernamentales que existen en la Argentina y en varios países que logran que las mujeres que están muy presionadas o que están muy vulnerables por un embarazo no deseado elijan entre el 60 y el 80% continuar con su embarazo a través de métodos de convencimiento, de educación, de formación, de toma de conciencia de la vida que llevan adentro. Esta ley además, como decíamos, no ofrece ni prevención, ni políticas anticonceptivas, ni contención a la mujer. Más allá de que en el artículo 19 y 20 habla de eso, son artículos netamente enunciativos, no operativos, y no obligan al Estado hacia ninguna de esas prácticas. Además, esta ley no regula el destino o qué hacer con los restos humanos que se producen en un aborto. Y esto es muy sospechoso, sobre todo en este contexto, en donde hay tantas informaciones periodísticas que dan cuenta de que hay grandes organizaciones en el mundo que se dedican a la venta de órganos y se dedican al tráfico de órganos con este tipo de desechos humanos. Incluso organizaciones que han admitido que venden restos humanos producidos por el aborto, y entonces a mí me genera una sospecha, una alta sospecha, que en esta ley no se haya querido regular nada acerca de esta problemática. Además, esta ley no tiene en cuenta el derecho de los hombres, tanto que se habla de igualdad de género. En esta ley la mujer tiene plena potestad sobre la vida del niño y muchas veces puede ocurrir que en una pareja, a partir del cuarto o quinto mes de embarazo, una mujer pueda invocar razones de salud psíquico y social, según lo dispone esta ley, para deshacerse de su vida que lleva en el vientre, sin preguntarle al hombre, sin consentimiento del hombre. Con lo cual el hombre queda en una inferioridad de condiciones que es palmaria. Todos sabemos que las mujeres con esta ley solamente pueden abortar, según lo que dice la letra de la ley, hasta la semana 14.
pero después de la semana 14 hay 3 causales muy claras por las cuales también se puede abortar y por las cuales ingresa el aborto irrestricto, como decíamos antes. El aborto libre e irrestricto. Una de ellas es la violación, el aborto en violación. Yo les quiero dar una primicia porque tengo mi formación periodística y mi deformación profesional, que es que el aborto en violación seguramente va a ser legislado en el nuevo Código Penal que va a venir del Poder Ejecutivo, con lo cual no haría ni siquiera falta incluirlo en esta ley porque la violación va a estar protegida en el nuevo Código Penal que está elaborando una comisión en el Ministerio de Justicia y que seguramente va a tratar este Congreso en pocas semanas o apenas meses. Ese Código Penal va a reproducir lo que hoy se conoce como el fallo FAL. Por lo tanto, hoy, por el fallo FAL, ya está protegida la mujer en violación para poder practicar el aborto no punible. Así todo, esta ley, para el caso de violación, deja desprotegida a la mujer también, porque no la obliga a denunciar la violación, ni obliga al médico a practicar pruebas de ADN para poder investigar quién fue el violador. La mujer con esta ley puede directamente presentarse en compañía de su violador ante el abortista y luego volver a su ámbito natural, en donde sigue acompañada por su entorno, en donde a veces está el violador. Con lo cual esta ley no protege a la mujer en el caso de violación. La segunda causal que se puede utilizar para el aborto en cualquier tiempo del embarazo, hasta el noveno mes, es la causal del riesgo de salud psíquica y social. La salud psíquica y social, entendida como derecho humano por los tratados de derechos humanos, implica que con esta ley podría abortar una mujer que se considere afectada por una ruptura de pareja, una ruptura sentimental o la pérdida de su trabajo. Con lo cual, hasta el noveno mes tenemos el permiso en esta ley de que cualquier mujer puede abortar con una causal muy vaga y apenas con su propia declaración ante el médico, sin que medie ninguna comisión, ningún juez de por medio para que pueda certificar esa situación de riesgo de salud psíquica y social. Con lo cual acá se demuestra que el aborto de esta ley es libre e irrestricto. Pasa a ser una práctica incentivada por el Estado. La tercera causal es la presencia de imposibilidad o inviabilidad de vida uterina en esta ley. Y sobre esto no vamos a decir nada, no hay nada que cuestionar, pero lo que sí me gustaría señalar es que es una gentileza que los legisladores nos dan a los Provida de señalar que hay vida extrauterina, porque eso quiere decir que están admitiendo que hay vida intrauterina. Si están señalando la vida extrauterina, están indicando implícitamente que existe la vida intrauterina, que es la que quieren eliminar. Por lo tanto, la terminología utilizada para esta causal nos da la razón a nosotros, nos da la razón de que existe vida desde la concepción y que esa vida tiene que estar protegida y que es una vida de un ser humano. Hay otros apuntes que se pueden hacer sobre esta ley. Uno es que no elimina el aborto clandestino, sino que lo agrava. Porque el aborto clandestino sigue existiendo. A partir de la semana 15, el aborto clandestino tiene penas menores que las que hoy tiene el aborto clandestino por el Código Penal. Hoy el Código Penal le da al médico que incurre en el delito de aborto clandestino de 1 a 4 años de prisión. Con esta ley le baja la pena de 3 meses a 1 año de prisión. Pero no solamente eso, sino que además, como se señalaba la senadora Fiore hace un rato que la escuché, elimina el agravante para el médico que mata a una mujer en pleno aborto. Hoy
ese médico tiene 6 años de pena agravante, además del 1 a 4 años por haber practicado el aborto, tiene un agravante de 6 años. Bueno, en esta nueva ley se olvidaron de ponerle agravante al médico que mata a una mujer en un aborto clandestino. Con lo cual, si ustedes quieren proteger a las mujeres, no pueden apoyar este proyecto de ley. Tienen que rechazarlo, por lo menos. Además, incentiva a los médicos a abortar bajo penas y amenazas de prisión. El médico, con esta ley, queda totalmente sometido a una presión penal. Tiene 3 meses a 1 año de inhabilitación, de prisión, 3 meses a 1 año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo, un médico o una autoridad de la clínica que dilatare, obstaculizare o negare a practicar o se negare a practicar un aborto. Y 1 a 3 años si hay perjuicio para la persona gestante. Los médicos quedan obligados con esta ley a abortar ya mismo, a privilegiar cualquier tipo de aborto a cualquier prestación médica, porque si no lo hacen o si se interpreta o alguien interpreta que obstaculizan o postergan el aborto, pueden merecer una pena de 3 meses a 1 año de prisión. Es decir, son abortistas compulsivos. Además, para un médico puede haber múltiples motivos para postergar un aborto. Múltiples motivos, de clínicos o de cualquier tipo. En fin, nosotros sostenemos que también hasta la semana 14 el aborto es una aberración, porque, bueno, ya tiene, no lo voy a enumerar porque es largo, pero tiene todas las características de un ser humano. Y el doctor Luis Durán hace un ratito mostró un embrión de 8 semanas y ya ustedes pudieron ver las características de ese embrión. Esas imágenes a veces es inconveniente mostrarlas en público porque a uno lo tildan de golpes bajos. Pero en esta comisión, en este plenario de comisión, es sumamente necesario mostrar lo que mostró el doctor Luis Durán, porque tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y no puede ser que no querramos ver lo que queremos legalizar. Si lo queremos legalizar, tenemos que saber lo que es. Y si no se puede mostrar, entonces es porque es inmostrable, es impresentable. Además, y ya voy redondeando, senador, discúlpeme, pero hay muchas cosas para decir. Tal vez después surjan en las preguntas. Es abiertamente, es groseramente inconstitucional este proyecto. Y ya lo dijeron muchos esto. El artículo 75, inciso 22 y 23, establecen claramente en la Constitución que la vida es vida desde la concepción y que esta vida tiene que estar protegida como primer derecho humano. Recién escuchaba expertos en derechos humanos que hablaban de los derechos humanos, pero se olvidan del primer derecho humano, que es el derecho humano del embrión, que es un ser humano que tiene todas las características, que incluso su sistema nervioso ya en la 4ª semana tiene 140.000 millones de células y su corazón ya latió en la semana 14 13.800.000 veces. El artículo 23, el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución crea un régimen especial social para proteger a los niños desde el embarazo. El embarazo empieza en la concepción. Esto lo escribieron los constituyentes. Y no fueron cualquiera, no son constituyentes de hace 200 años. Son hombres y mujeres que participan de este Senado. Carlos Menem, Cristina Kirchner, Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez Sá, Juan Carlos Romero, Fernando Pino Solanas. Hoy integran el Senado e incluyeron los tratados internacionales del inciso 22, artículo 75 de la Constitución Nacional. Es decir, no borren con el codo lo que escribieron con la mano. Además, hubo otros convencionales constituyentes. Estuvieron, por ejemplo, Luz Apag, la madre de una senadora que integra este Senado, Raúl Alfonsín, Álvaro Sogaray, Antonio Cafiero, Jesús Rodríguez, Elisa Carrió, Eduardo Duhalde y muchos otros. También saben quién estuvo, por ejemplo, bueno, Eduardo Menem, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, miembros de la Corte Suprema actual. Escribieron el artículo 75, donde se incorpora con rango constitucional los tratados de derechos humanos y los derechos del niño por nacer.
Hay 12 constituciones en la Argentina, en las provincias, que defienden y protegen la vida desde el momento de la Constitución. Salta, Córdoba, San Luis, Catamarca, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos. Violarían muchos de los senadores no solamente la Constitución Nacional, sino su Constitución provincial. Alguien habló de movimientos sociológicos en este recinto y cómo se compatibilizan con la Constitución, los movimientos sociológicos. Los movimientos sociológicos o políticos nunca pueden pasar por encima de la ley. Los movimientos sociológicos o políticos no tienen que pasar por encima de la Constitución. No quiere decir que porque haya un movimiento sociológico o político pueda deslegitimar la Constitución o la ley. Cuando eso pasó en la historia de la humanidad, sobrevinieron grandes tragedias humanitarias. El nacionalsocialismo, el nazismo, el fascismo, las dictaduras, el terrorismo revolucionario, el terrorismo de Estado. Todos esos eran movimientos sociológicos que despreciaban la vida en nombre de un interés superior. No despreciemos la vida, no despreciemos la ley en nombre de un interés superior. La ley tiene que estar por encima de todos los movimientos sociológicos. Además les cuento un secreto. El decreto 659 del 28 de febrero de 1974, además del Código Civil, que en el artículo 19 dicta que existe vida desde la concepción, no es el Código Civil de Vélez Arfield, es el Código Civil de 2014, el Código Civil de hace 4 años. Pero además un decreto del 74 de Juan Domingo Perón que prohibía las políticas anticonceptivas y las políticas de control poblacional, porque decía que estas venían de intereses no argentinos. Estamos viviendo la misma situación, no ha cambiado nada. 40 años después, o casi 50 años después, estamos hablando de lo mismo. Intereses no argentinos, grupos internacionales, organismos internacionales, grupos económicos poderosos, quieren ir contra la familia, quieren ir contra los valores, quieren ir contra la vida, quieren ir contra nuestros hijos. Dejemos crecer a nuestros pibes, dejémoslos nacer. Tenemos que dejarlos nacer porque así vamos a construir una patria grande. No es eliminándolos como progresamos. Los países que tienen el aborto irrestricto están sufriéndolo, se está discutiendo. Hay grandes problemas, hasta demográficos en esos países. Ni hablar del informe McNamara, del informe Kissinger. Todo eso era lo que promovía el control poblacional y ahora se llama política de género. Disfrazado de igualdad de derechos, se recurre a una política de control poblacional. Bueno, quería decirles esto, ya termino, discúlpeme la demora, senador, pero bueno, creo que esto puede abrir lugar a alguna pregunta. Muchas gracias, Mariano Barrio. La senadora Mirkin, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mire, disculpe, yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Yo simplemente le voy a dar una opinión. Su declaración, su puesta acá en escena de que ustedes son los pro vida y los que están a favor de despenalizar o legalizar el aborto son la pro muerte, es la mejor garantía de dividir al pueblo argentino en dos. Y mucho más planteando con el tema de los derechos de las mujeres. Los varones son los primeros que se van, no vuelven más y quedan las mujeres solas. Así que la verdad que yo respeto su punto de vista y le pido que usted a mí no me llame ni genocida, ni asesina, ni mucho menos por votar. Como el pueblo argentino, el pueblo tucumano me eligió, voy a votar como me dicta mi conciencia. Y voy a ver mañana al obispo Rossi de la ciudad de Concepción, a pesar de que no profeso el culto católico. ¿Sabe por qué? Porque digo la verdad, digo lo que pienso, lo que siento y lo que creo. No lo que me vienen a decir
A mí no me paga nadie tampoco, me paga el Senado. Es lo único que recibo. Entonces, acá no se trata de que yo vendo nada, porque usted cree que es un ser humano lo que está. Yo no lo creo y tengo el derecho como usted a no creerlo. Así que le pido por favor que respete la decisión de los senadores que vamos a votar el 8 de marzo. Muchísimas Me gracias. parece perfecto, senadora Mirkin. Por favor. Yo nunca dije que usted fuera a ser genocida, ni que usted fuera pro muerte. Lo que sí creo es que usted es senadora de una provincia como Tucumán, en donde mayoritariamente la gente piensa que hay que defender las dos vidas. Por las manifestaciones que ha habido en Tucumán. Por favor. No, digo, Por si favor. usted me Espero que estemos usted me todos, ataca a mí, digamos, yo le está digo, bien. yo le doy mi opinión. Está bien. Usted me dio su opinión. Yo creo en la representatividad. Creo que habría que preguntarle a los tucumanos qué piensan. La Iglesia Católica acá es un actor más. No, ustedes hablan o combaten contra la Iglesia Por Católica. favor. Acá estamos hablando de valores humanos, no de religión ni de ideología. La única ideología, Por favor. la única ideología que yo quiero que se respete en el país es el respeto a la Por ley favor. y a la Constitución. Esa es la ideología que hay que respetar. Por favor, yo les pido nuevamente, senadores y senadora, seamos concretos en la pregunta, esperemos la respuesta y seamos prudentes, digamos en esto. Quedan 11 expositores y espero que estemos todos hasta que terminemos. Senadora Verasay. Bueno, si solo hacemos preguntas y no comentarios, va a hablar más rápido. Nadie dijo que usted era una asesina, senadora. Usted lo interpreta. Por favor. Van a estar las versiones taquigráficas después para rever qué se ha dicho y qué no se ha dicho. Yo dije que era una Así que asesina. quédese tranquilo, senadora. Senadora Verasay. Muchas gracias. Gracias por acompañar en el debate. Cuando usted habla en plural y habla de nosotros, en representación de qué institución está hablando. Es Yo la hablo primera pregunta. de nosotros. Déjame terminar, por favor. Bueno, La segunda pregunta que quería hacer sobre lo que vengo escuchando es, no estamos discutiendo la decisión personal de la mujer sobre interrumpir el embarazo o no. Hoy estamos discutiendo el rol del Estado frente a un suceso. Déjeme terminar, por favor. Entonces, si nosotros discutimos el rol como servidor público, como Estado, de un problema social que está hoy atravesando al país, la pregunta que yo le hago es, frente a una mujer que asiste a un hospital post-aborto, ¿le corresponde atención sanitaria o prisión? La tercera pregunta. Usted habló de una política, la voy a hacer más sintética. ¿Usted está de acuerdo con la ley de educación sexual integral? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿a quién represento? Yo cuando digo nosotros, hablo de los que creemos en que hay que cuidar las dos vidas. Hay mucha gente, no puedo mencionar una organización ni a una ONG, porque no, hay demasiadas, hay muchas. Así como hay muchos credos, no solamente está la Iglesia Católica, que todos ensañan con la Iglesia Católica, también están los evangelistas, también hay un sector de la religión judía que condena el aborto. No hay problema, usted viene en nombre de Mariano Barrio, nada más. Así tengo yo su currículum en la ficha de visita al plenario. A mí me invitaron, yo no pedí venir, en nombre de la gente que quiere que se cuiden las dos vidas, porque la vida me llevó a convertirme en una suerte de vocero, porque creo en esta situación, creo en esta causa y porque creo que hay que defenderla hasta las últimas consecuencias, si eso es lo que a usted le interesa. Yo soy periodista, pero en esto no tiene nada que ver los medios de comunicación para los cuales yo trabajo. Yo vengo, digamos, en nombre de representante de muchas organizaciones que están defendiendo la vida.
no institucional, pero sí desde el punto de vista de la representación comunicacional. La segunda pregunta. La segunda pregunta... No, esa fue la tercera. La segunda pregunta es el rol del Estado frente al problema que estamos debatiendo hoy, que no es la decisión de la conciencia de la mujer. Sí. Bueno, una mujer que llega a un hospital tiene que ser primero atendida, obviamente, tiene que tener atención sanitaria urgente, esto es evidente. Y después un juez sabrá lo que tiene que hacer, tiene todas las herramientas jurídicas necesarias para saber lo que tiene que hacer en caso de un aborto. Hoy existe el Código Penal, el juez es el que lo interpreta. Puede haber causales y atenuantes, y además yo lo que creo es que después de rechazar plenamente este proyecto que hoy viene de diputados, que es aberrante, debería consensuarse una nueva ley que proteja verdaderamente a la mujer, con verdadera contención, con métodos de prevención, con métodos anticonceptivos, con una buena ley de anticonceptivos. Hoy el programa de salud reproductiva del Ministerio de Salud ha ejecutado solamente el 8% de su presupuesto. Solamente el 8% de su presupuesto. ¿Cómo queremos que de ese modo haya gestión para atender a la mujer en situación de desamparo y en situación, digamos, de pobreza, o cualquier mujer que quiera tener un método anticonceptivo como un implante subdérmico, un DIU o píldoras anticonceptivas, si el Ministerio de Educación no puede aplicar esa política porque no tiene gestión? Entonces, primero tengamos gestión y después pensemos en si discutimos aborto o no aborto. Porque hoy, como no hay prevención y no hay contención, no sabemos si esa no es la mejor herramienta para no llegar a esa situación que usted menciona. Yo creo que hay que debatir una nueva ley y entre todos, los verdes, los celestes, los amarillos, los rojos y todos, generar una política de Estado para la mujer desamparada. Y generar una política que la proteja verdaderamente y que la salve del aborto, porque también hay que salvar a la mujer del aborto. Entonces, creo que es una pregunta quizás con un tono de chicana, me la banco, no tengo problema, pero creo que hay que generar un nuevo proyecto de ley, que incluso, sin quitar el delito, porque si quitamos el delito vamos a la legalización porque se crea un nuevo derecho y la legalización convierte al aborto en libre e irrestricto, sin quitar el delito se contemplen situaciones para que la mujer no vaya presa o tenga atenuantes o tenga penas no carcelarias, quizás de recuperación, de concientización para este tipo de situaciones. Pero los legisladores son ustedes tienen que buscar la solución. Y en la tercera pregunta era de la educación sexual. De la educación sexual Yo estoy de acuerdo con que haya educación sexual para todos los niños y las niñas en la Argentina. Tiene que haber educación sexual, obviamente. Se tiene que saber, difundir, tiene que haber conocimiento por parte de los chicos desde muy temprana edad a qué están expuestos con el sexo y con las consecuencias que tienen las relaciones sexuales. Después podemos discutir si es integral, si hay que ponerle ideología, no ponerle ideología de género o lo que sea. Pero en cuanto a lo sexual, lo genital, tiene que haber información. Eso sí estoy de acuerdo. Senador. Yo con esto cierro. Discúlpeme, yo no tuve ninguna intención de hacer ninguna chicana, porque justamente el plenario de estas tres comisiones es para recibir propuestas, Bueno, para esa analizar es la propuesta. Déjeme terminar, Sí, por está favor. bien, no se enoje. No es costumbre de este Senado que se interrumpa al orador. Bueno. La idea es recibir propuestas, sugerencias, y como punto de partida de la realidad de la sanción de diputados, la pregunta que tradicionalmente estamos haciendo para ver cuál es la realidad frente a una posición es: ¿qué hacemos con una mujer que necesita asistencia sanitaria? Simplemente eso. Y hoy hay una sola ley. Hoy rige el Código Penal con sus causales no punibles. Bueno, gracias. No, perdón. No, senadora. Sí. No. ¿Terminaste la pregunta? Bueno. Senador Mayans.
perdón. Sí. Respecto al tema como es un tema tan controvertido que estamos tratando, obviamente que los expositores hacen su exposición y lo que yo digo es que si nosotros lo atacamos, ¿verdad? Cada expositor que no estamos de acuerdo con lo que dice, me parece que no, lo que estamos tratando de nutrirnos acá de la visión que tiene cada uno, ¿verdad? Y las preguntas tienen que consistir, bueno, primero en el proyecto que estamos tratando, pero si lo atacamos, ¿verdad? Creo que no nos va a servir así. Y tampoco vamos a tener orden en el trabajo. ¿Cómo? No, o sea, digo, vale para ambos, general, ¿verdad? No nos ataquemos. Escuchemos y, bueno, respetemos la opinión. No hagamos interpretaciones que a veces son hirientes, porque a lo mejor no está diciendo eso y le hacemos una interpretación superlativa para atacarlo, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo con lo que está diciendo, ¿verdad? Ahora, respecto a mi pregunta, ¿verdad? Yo siempre digo el tema de la lista de objeción de conciencia, que para mí es una lista estigmatizante, Sí. ¿verdad? Porque vulnera los derechos de las personas, de los profesionales. Yo digo, una lista al revés, que los que quieran practicar, que lo hagan, ¿verdad? No poner una lista donde se le estigmatiza, después se publican estas listas y ya sabemos lo que se hace en las redes, con la familia, con los hijos, con la hija. No sé qué opinión tiene usted respecto al tema de la objeción de conciencia, si eso está bien, está mal, si está bien, hay que cambiarlo dentro de la ley en caso de que la ley sea sancionada, ¿verdad? Que para mí realmente también es inaplicable, sobre todo en cuanto a las provincias, en cuanto a las especialidades. La otra vez estuve escuchando que hay una provincia que quiere pagar 80.000 pesos por mes y no puede conseguir médico. Entonces, cuando acá la ley le exige al Estado provincial que en 5 días tiene que darle cumplimiento, que también yo lo planteé, mi ministro de Salud me dice, mira, esto así cuesta mucho platicarla porque tenemos 40 localidades, en las 40 localidades tenemos que poner un quirófano, tenemos las especialidades, el problema es que no existen esas especialidades. ¿Cómo hacemos con todas estas cosas? Muy interesante lo que plantea. Antes que nada, quiero dejar en claro para la senadora mendocina que yo creo que tiene que haber atención médica y atención sanitaria. No se enoje. No quise, digamos, interrumpirla adrede. En cuanto a la lista de objeción de conciencia, creo que sí. Es decir, no solamente lo creo yo, porque yo soy periodista, pero he consultado a muchos médicos. Los médicos se sienten amenazados con una lista de objetores de conciencia porque los objetores de conciencia pasan a ser miembros de una lista casi negra, porque esa lista puede trascender, puede publicarse y a partir de la publicación de esa lista, bueno, muchos de ellos temen la posibilidad de perder concursos, perder ascensos, perder promociones dentro de distintas clínicas o centros de salud, porque justamente están estigmatizados como no abortistas. Yo creo al contrario, debería haber, es decir, creo que no debería haber ninguna lista de objeción de conciencia de nada porque creo que no debería haber ley. Creo que lo primero es rechazar la ley. Pero en el caso de que hubiera algún tipo de ley, la lista tendría que ser una lista positiva. Tendría que haber una lista, así como hay una lista de ginecólogos, una lista de obstetras, una lista de cardiólogos, tendría que haber una lista de médicos abortistas, entonces, o abortólogos. Y entonces creo que eso sería lo más justo, porque si no, entramos a lo mejor en una suerte de persecución profesional. Y en cuanto a lo que usted decía de los 5 días y la infraestructura sanitaria de las provincias, esta Cámara del Senado es la Cámara que representa a las provincias. Yo creo que sería muy necesario que todas las provincias y todos los senadores que representan a las provincias le pidan un informe detallado a su ministro de Salud y a su ministro de Hacienda sobre cuáles son las condiciones sanitarias de cada una de sus provincias en términos de equipamiento, en términos de personal, en términos de recursos, en términos de presupuesto, para poder absorber esta prestación nueva que se va a dar en un momento de ajuste fiscal. Ustedes tienen que tener en cuenta que están discutiendo con el Gobierno Nacional un ajuste fiscal que va a determinar que va a haber transferencias de gastos de la Nación a las provincias. Y muchos de esos gastos son gastos de salud y educación. Son transferencias no automáticas que van a pasar de la Nación a las provincias. Esto es lo que estamos cubriendo todos los días periodísticamente en la Casa Rosada. Con lo cual, si van a tener que absorber las provincias nuevos gastos en salud, díganme cómo van a absorber las provincias con la infraestructura sanitaria que tienen. No hablo de las provincias del norte o las provincias más pobres, hablo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo van a hacer para absorber esta nueva prestación médica, entre comillas, del aborto,
si van a tener que gastar todavía más de lo que gastan en salud y ya están colapsados muchas de las provincias sus sistemas sanitarios. Senadora Sagnum. Presidente, buenas tardes. Quería preguntarle, porque usted a lo largo de su alocución planteaba como elogiosa la prohibición del uso de anticonceptivos como política poblacional allá por el año 1973. Si usted es consciente que también... No lo dije, no. Lo planteó en el marco de su alocución, pero quería saber si usted es consciente que también es una política poblacional la que llevó adelante, por ejemplo, Fujimori, ligando las trompas de miles de mujeres campesinas en Perú. Esa es una primer pregunta, porque eso también es una política poblacional. Y después preguntarle si para usted hay alguna diferencia entre política poblacional y derechos sexuales y reproductivos. No voy a opinar de Perú porque no es mi país y no quiero inmiscuirme en asuntos internos de otro país. Pero lo que sí le digo es que estaba mencionando... No, bueno, pero yo lo que estaba hablando sobre políticas poblacionales era de un decreto de 1974 de Juan Domingo Perón, que prohibió anticonceptivos o prohibió, también no lo decía de esa manera, pero hablaba del aborto, de la política de control poblacional, que en ese momento estaba en boga porque organismos internacionales también la estaban promoviendo. Simplemente para decirles que Perón y Eva Perón, hay una frase de Eva Perón que hablaba de que el vientre de la madre es la cuna de la vida. Eran dos líderes que seguramente muchos de ustedes los tienen como líderes históricos de un partido histórico y popular y nacional, que defendían la vida. Era simplemente a los efectos de decir que eran dos líderes y Perón defendía la vida y defendía la necesidad de poblar la Argentina y no de ejercer un control poblacional o de ejercer una restricción para que haya un control de natalidad. Después podemos discutir, yo creo que hay que dejar nacer a los argentinos, son nuestro tesoro del futuro. Además, darles educación, darles salud, darles alimentación, darles redistribución del ingreso, darles oportunidades. La igualdad de oportunidades y la justicia social empiezan en el vientre de la madre, no discriminando las vidas. ¿Que algunos de los que estamos acá estamos en contra de la vida? La situación por la cual una mujer decide interrumpir su embarazo es una situación y es un hecho incontrastable, es un hecho que ocurre todos los días, esté legalizado, no esté legalizado, esté penalizado o esté despenalizado. La verdad que a mí no se me ocurre que haya un solo senador o una sola senadora en esta Cámara de Senadores de la Nación que esté en contra de la vida. Y a esto lo digo realmente con absoluta convicción. Hay una defensa clara de la vida. Lo que ocurre es que hay una situación en la realidad práctica que amerita que el Estado dé una respuesta. Por eso me parece que cuando se pone la discusión en esos términos, pro vida o anti vida, en realidad lo que se está haciendo es generar una situación binaria que no es la que nosotros estamos planteando. Se lo digo con todo respeto, porque tampoco estoy acá escuchando su alocución sabiendo qué es lo que usted piensa, creyendo que voy a cambiar su posición. Quiero escuchar con máximo respeto y con atención cuál es también su posición, porque hay una parte del pueblo argentino que también piensa y se expresa como usted y me parece que amerita que nosotros estemos escuchándolo. Pero me parece realmente una falta de respeto y una descalificación plantear que algunos de los senadores o senadoras que estamos en esta Cámara de Senadores de la Nación podemos estar en contra de la vida. Yo no sé si... perdón. Sí, no es una pregunta, una apreciación personal. Creo que... bueno, pero puedo dar una muy cortita. Aclarar que no estoy diciendo... Nunca dije que estuvieran en contra de la vida, eso lo deducen ustedes a lo mejor de... No, dije que se eliminan vidas y que el proyecto tiende a eliminar vidas. Entonces, si usted interpreta que eso quiere decir que están en contra de la vida, es una interpretación suya. Yo estoy a favor de la vida y de las dos vidas.
porque cuando uno dice estamos a favor de la vida porque queremos salvar a la madre, etcétera, etcétera, yo también pongo el foco en salvar la vida del ser humano que está en el vientre desde la concepción. Senadora Como lo dice la Rodríguez. Constitución. Gracias, presidente. Perdón. Hago la Bueno. pregunta y por ahí contesta la de la Bueno, senadora ahí está. junto con la mía y acá Senadora cortamos Rodríguez porque también hay Larracha. gente de otras provincias que ha venido y necesita desocuparse en algún momento. Van a ser 2 preguntas bien cortas, Mariano. Una de ellas tiene que ver con nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal despenaliza sí el aborto en 3 situaciones, aún entendiendo que hay vida desde la concepción. Uno de ellos es en caso de violación. Es más, nuestro Código Penal no pone límites al momento que practicar el aborto. Es decir, lo puede practicar desde el día que considera que está embarazada hasta el día antes de nacer. En ese sentido, de acuerdo a su criterio, y esta es la primera pregunta, ¿usted cree que nuestro Código Penal es inconstitucional y debería ser revisado actualmente? La otra pregunta tiene que ver con la despenalización de la mujer que decide abortar. Actualmente hay una desuetudo, como le llamamos los abogados, pero una decisión tanto de jueces, fiscales y en general de la sociedad de no meter presa a la mujer que aborte. Porque considera en el fondo que no existe ese delito. Entonces, la segunda pregunta es si las instituciones jurídicas de la Argentina y las instituciones sociales o la opinión pública o en general los médicos o todos están considerando que la mujer que aborta no es una delincuente, si usted no coincide en ese sentido que despenalizar el aborto es una decisión de blanquear lo que ocurre de hecho en la Argentina. Bueno, en cuanto al Código Penal, el Código Penal actualmente no permite el aborto en violación para cualquier caso. Lo permite solamente para los casos de violación de mujer demente o idiota. Así está escrito. Así está escrito. El Código Penal, el fallo FAL es lo que permite el aborto el aborto en violación. Eso está legislado por el fallo FAL, si mal no recuerdo. El Código Penal va a permitir, el futuro Código Penal va a transcribir el fallo FAL a la letra del Código Penal. El Código Penal sí permite el aborto en casos de peligro de muerte de la mujer. Senadora Miriam Boyajian, perdón. ¿Cómo? ¿Perdón? Hace de vuelta, perdón, la pregunta de nuevo. No, igualmente le pregunto si usted cree que la mujer demente o idiota que hace eso tiene que ir presa. Y la segunda cuestión es... No, pero está escrito en el Código Penal, diputada. Pero, bien, o sea Lo que rige para el Código usted, Penal. en el caso del Código Penal que establece el aborto en las tres funciones, en esos 3 casos, no sería inconstitucional a la luz de la normativa internacional ni de la Constitución. El Esa Código es la Penal pregunta. se legisló en 1921 y la Constitución incorporó los tratados en 1994. Yo creo que hay vida desde la concepción y el Código Penal nadie lo cuestionó nunca por inconstitucional. Así que lo que yo opine no tiene nada de importancia porque la justicia nunca opinó sobre la inconstitucionalidad o no del Código Penal. Por ese motivo digo, el Código Penal que va a venir a discutirse al Parlamento puede ser la salida para este caso que usted dice de aborto en violación. Porque la información que tengo yo es que van a transcribir el fallo FAL o algo muy parecido al fallo FAL en el nuevo Código Penal. Y la otra pregunta era que la despenalización de hecho que existe en la Argentina, si usted considera que blanquear esa situación a través de una ley es correcto. Yo creo que cualquier ley no tiene que eliminar el delito, lo dije, porque si se elimina el delito se despenaliza.
y si se despenaliza se genera una situación de derechos. Se crea un nuevo derecho y al crearse un nuevo derecho se expande y se transforma el aborto en libre e irrestricto. Lo que sí creo es que en la nueva ley, si hubiera una nueva ley que contemple todos los derechos de la mujer y defienda a la mujer, tendría que contemplarse una descriminalización con penas que no impliquen prisión, con penas que puedan implicar algún tipo de regeneración o de toma de conciencia o atenuantes que tengan que ver con la situación social de la mujer. Pero no eliminar el delito, porque si se elimina el delito se transforma en legal e irrestricto y se generaliza el aborto, como ha pasado en muchos países que se ha instituido el aborto. En Uruguay, sin ir más lejos, en 2013, en el primer año de aborto hubo 7.000 abortos y en el 2016 ya había 10.000 abortos, porque al hacerlo legal y al hacerlo gratuito se generan los incentivos para que se generalice la práctica. Esto sin nombrar los casos de Estados Unidos y de España y de todos los países que legalizaron el aborto. Senadora Boyajian, última pregunta. Señor presidente, gracias a usted por su exposición. Quiero hacerle una pregunta como en su condición de periodista, como hombre de los medios de comunicación. ¿Qué piensa, cómo el periodismo nacional ha tomado este tema? O sea, ¿en qué forma ha planteado en los medios de comunicación? Si lo ha hecho de forma integral, transparente, objetivo sobre las dos miradas, y por otra parte si usted ha hecho alguna investigación sobre la IPPF. No, yo creo que los medios de comunicación han actuado de acuerdo a su línea editorial. Creo que la gran mayoría de los periodistas están a favor del aborto, pero creo que la mayoría de la sociedad no lo está. Hay una encuesta hoy de Ipsos que sale publicada en el diario La Nación, que estaría indicando que el 49% está en contra del aborto, de la legalización del aborto, el 40% está a favor. Curiosamente, cuando se habla de los pobres como los primeros beneficiarios de la legalización del aborto, son los que menos apoyan la legalización del aborto, alrededor del 34% lo apoya, 57% lo condena. Y exactamente, como usted dice, quizás haya una primacía en los medios de comunicación, en sus líneas editoriales, de una postura proabortista. Sin embargo, yo no me siento discriminado ni censurado porque todos los medios, prácticamente todos, aceptan incluir en sus programas a todas las posturas. Y los periodistas también. Los periodistas venimos, por lo general, de una manera de pensar, de avanzada, progresista. Yo creo que la avanzada acá es defender la vida, no es, así como la avanzada en el 94, en la Convención Constituyente, fue incorporar los tratados de derechos humanos, que eran justamente los derechos humanos, y en eso estuvieron de acuerdo todos los sectores progresistas de la política argentina. Esos derechos humanos contemplaban también la vida del niño por nacer y contemplaban la vida desde la concepción, sobre todo la Convención del Niño. Por eso creo que lo que era de avanzada en el 1994 tendría que seguir siéndolo ahora, porque quizás hay mucha propaganda, es cool, como se dice ahora, ser abortista, pero yo creo que no tenemos que dejarnos llevar por los movimientos sociológicos ni por las modas. Yo creo que tenemos que privilegiar la vida y el derecho humano a la vida es inalterable. Y eso hay que defenderlo y creo que hay que defender las dos vidas, a la mujer y al niño por nacer. Y la otra pregunta, Planned Parenthood. Me preocupa mucho lo que pasa con Planned Parenthood. Yo no hice ninguna investigación, simplemente leí materiales periodísticos. Sé que el Senado de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos tienen investigaciones hechas y sé que hay algunos legisladores en este Congreso que están pidiendo informes a los Estados Unidos acerca de qué información existe
sobre Planned Parenthood y las vinculaciones que existen con la Argentina y con las entidades y las ONGs que hoy en la Argentina promueven el aborto, como el CELS, como Casa Fusa, como SEDES o como la Fundación Huésped. Y me preocupa muchísimo que se esté investigando en Estados Unidos la venta de órganos de fetos, porque no querría para mi país que se utilice a las mujeres pobres o a las mujeres que quieren supuestamente una liberación en este punto para comercializar o para lucrar con órganos de restos humanos y menos de restos humanos que son los más indefensos, que son los que están en el vientre de la madre, atrapados en un vientre y no pueden defenderse. Muchas gracias. Gracias, Mariano Barrio. Y